Buenas. Buenas hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? Espero que bien. Espero que llenos de la gracia del Señor. Hoy estamos acá principalmente para ver varias cuestiones importantes que son al menos interesantes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Por cierto, ¿cómo se ve mejor? Se ve mejor... Miren, déjenme les digo. Se ve mejor con esta luz, que es como más amarillenta, o se ve hasta como rojizo, ¿no? O con esta, que es como más azul, más blanca, no estoy seguro cómo determinarla, pero también está esta luz, o sea, y la tercera, que es la que generalmente ocupamos, que es esta, como más clara, más fuerte también. Entonces, están las tres opciones, pero sí me gustaría cuál les agrada más a la vista, ¿no? Que no les incomoda tanto. A lo mejor la roja no tanto, ¿no? Buenos días. Buenos días. Preguntaba, aprovechando que van entrando, ¿cuál se ve mejor? ¿Esta o esta? Ustedes me dicen. Buenos días. ¿Cómo está Laura? ¿Cómo está Narujoku? ¿Cómo estás? Bienvenidos. La de siempre. Bueno, va. Entonces sería esta. ¿Cómo amanecieron? La azul cala un poquito. Ok. Muy buenos días. Sí, porque también bajarla no es como muy recomendable, pienso yo. Luego no voy a ver yo. Ahí está. Yo creo que así está bien. Necesito poner a lavar mi kimono, que lo tengo ahí desde hace rato porque no lo he metido a lavar. He lavado otra ropa y no he lavado el kimono. Yo creo que voy a meter a lavar el kimono pronto. Buen día, Joem. ¿Cómo está? Ya hace rato que ya no lo veía por acá. Es un gusto verle. A ver, ¿quién me falta para ir mandando mensajes? Yasmín. Ya me acordé. A ver, creo que lo puedo hacer desde aquí. Ahora vamos a irlo haciendo por partes. Andrés Nina, Lucy, Luis Nájera, Soy Sofi, MP, Isamin, Leslie Soa, Gabe, Karen, Joem M. Garpín, aquí está, Mel, Saúl Castañón, Emily. Si hay alguien que justamente va llegando y apenas le estoy mandando el mensaje, que sepa que no estoy viendo el chat, ¿ok? Que por eso mismo es que no lo he checado. Llegué ¿hasta quién era? Hasta Aira 97. Buenas. Ok, Aira 97. Y luego seguimos con... es que Aira 97 queda entonces hasta arriba. Entonces seguiría... Soy Sofía, MP ya... aquí, Aristeo. Chicken, que la hermana Chicken tampoco la hemos visto. David, Dayana. Oye, de Dayana no he sabido ya nada. Edgar aquí andaba. Diana, Euse, Eva Gómez. Eva Gómez sé que ha estado ahí porque ha estado subiendo sus videos, pero ya no la he visto. Gina, la hermana Guerrera, tampoco he sabido mucho. Harisu, hija de Dios. Isabel Story. A ver. Aquí está. ¿Hasta quién llegué? ¿Quién me faltaba? Isabel Story. Ok. Buenas, hermana, ¿cómo está? Saludos y un fuerte abrazo, pueblo de Dios. Dice... A ver. Me faltó o me quedé más bien en Isabel Story, que era la que le iba a enviar ahora. Isabel Story, aquí está, Isabel Story. Isaías, Jazz... Bueno, Jenny lleva rato que no la veo por acá. Jessica, Jesus My Life, Joem Garpín aquí anda. José Luis, J. Ricardo, Karen, y Laura sí la vi. Bueno, Karen no me acuerdo, pero Laura sí.
A Leslie Soa ya también la había mandado, ¿verdad? Lucy, Luis Nájera. Y no me acuerdo si les mandé a ellos, creo que sí. Me lo voy a guardar. Marisol, Maricerón. Ah, espera, ¿es el mismo? Mayela, Mi Casita, Misusu, MP. No, no, no puedo mandar más. Ok, ahorita mando a MP. MP, ok. Que estoy tratando aquí de mandar a la mayoría, tú que... Ah, ¿cómo estás, Edrey? ¿Cómo estás? Un saludo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenido por acá. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver. ¿Quién dije que me faltaba? Nancy, ¿verdad? Dije que a partir de Nancy. Sería de MP, aquí está. Nadim, Naoki anda, Nancy. ¿Nancy ya llegó? Bueno, ahorita lo checo. Y si no, pues ya le mando. Naruhako que andaba. Oscar, Pablo, Peca, Puerta del Cielo, que tampoco le he visto. Romer, Rubí, cierto, acá está Saúl Castañón, también creo que ya estaba acá, ¿no? Bueno, ahorita chico. Chaparrita, Silvia, Silvirris, ya estaba. Ah, ok. Ten fe y calma, Desei. Ah, me falta gente, tú. Me falta gente. Creo que este ya lo había mandado. Y yo... Todavía me falta bastante, tú. Ah, bueno, pero... pero todos estos creo que ya están por acá. A ver. Es que de verdad que hay mucha gente perdidita. Buenas, la gracia de Cristo sea con ustedes. Bienvenidos. Ah, Nancy, sí, mira, acá andaba. Dice, buenos días, ¿cómo están? Pues hermanos, es un gusto, como siempre les digo, tener la oportunidad de estar aquí reunidos en el nombre del Señor para leer su palabra, para aprender más de su escritura. Es un gozo para mí el poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? Espero que se escuche bien, pero igual, si no, cualquier cosa me avisan. Que me digan cómo se escucha, qué les parece el audio, si se escucha mucho el viento, si no se escucha mucho, si se entiende, si no se entiende, de una vez para saber, porque no quisiera a mitad de devocional que estén como que no la alcanzo a escuchar. ¿Todo bien? Ah, ok, perfecto. Pues bueno, hermanos, hoy vamos a comenzar con lo que viene siendo el capítulo 2 de Mateo. Vamos a estar leyendo, de Mateo, de Juan, del Evangelio según San Juan. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Vamos a ver la historia principalmente del primer milagro registrado como primero de Jesús, al menos públicamente, que es el milagro el que ya conocemos como del vino, ¿no? De la cena de Caná. Entonces vamos a ver sobre este primer milagro que hace el Señor y vamos a estar analizando las cosas que podemos aprender justamente de esta lectura del día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y vamos a comenzar ahora sí con lo que viene siendo la lectura del devocional, ¿vale? Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12. Vayan mandando sus invitaciones, sus compartidas a las personas que generalmente se las comparten. Estoy seguro que primeramente Dios recibirán la invitación. Y bueno, es un gusto tenerlos por acá. Buenas, Marta, ¿cómo se encuentra? La gracia de Cristo sea con usted. Pues muy bien, vamos a comenzar ahora sí con la lectura. Como dije, Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12. Dice de la siguiente manera. Vamos a orar primero y luego de eso vamos a comenzar con la lectura. Padre celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Bendito Padre, concédenos, te pedimos, la sabiduría y el entendimiento, el razonamiento y la memoria, Señor, para poder llevar a la obra lo que sea que aprendamos el día de hoy, Señor. Padre celestial, sé con nosotros, guárdanos en el camino, llévanos por tu sendero y sé con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, muy bien. Muy bien. Creo que era por... Nada más quiero checar una cosa. Ajá.
Muy bien, vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Ahora sí, ya lo vieron aquí, gracias al hermano Edgar. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2, desde los primeros versículos hasta el versículo 12 del Evangelio según San Juan, ¿okay? Para que estemos atentos, listos para la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Voy a ir quitando los comentarios para que lo... de oyente, está muy bien, está muy bien. Voy a ir quitando los comentarios para evitar distracciones y ya comenzamos con lo que viene siendo la lectura. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor, Juan capítulo 2, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Luego dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y luego le dice, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis de esto, algo que necesitamos ir viendo de esta lectura. Primero que nada, Jesús y sus familiares como tal, fue María, Jesús y los discípulos de Jesús, fueron a las bodas que hubo en Caná. Ahora bien, cuando llega la hermana, sería la madre de Jesús, le dice: ellos se han quedado sin vino, o sea, necesitamos ayudarlos. Y entonces cuando esto se lo dice María, la expresión de Jesús es muy interesante, porque le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? En otros textos incluso lo traduce como ¿qué tiene que ver con nosotros? Le dice: aún no ha llegado mi hora. O sea, no es el momento de que yo me revele delante del mundo como el Señor. Apenas estaba comenzando su ministerio. Y ahí vemos 2 cosas importantes. Una, el entender en qué asuntos tenemos que meternos. O sea, habrá cosas en las que nos conviene y no conviene ayudar. ¿Por qué? Porque directamente hay cosas que nos competen y hay otras que no nos competen. Jesús les dio vino porque era necesario que ellos tuvieran vino, o les dio vino porque su madre se lo pidió. Es importante tener en conciencia cuál de los 2 conceptos fue el motivo del actuar de Jesús. Porque muchos dicen: entonces sí podemos beber, pues Jesús les dio vino para que se emborracharan. Sin embargo, tenemos que entender que no fue ese el propósito de Jesús al obrar, al hacer el milagro, sino que, como lo vemos, fue más bien la petición de María, su madre. Entonces, ¿qué vemos aquí? La honra de vida. Esto nos refleja muy bien el carácter de Jesús. Jesús tenía conciencia en que no le correspondía, más que no corresponderle, no tenía nada que ver con ellos el hecho de que ellos tuvieran o no vino para su fiesta. Pero, como la petición vino de parte de su madre, entonces Jesús no la quiso, como quien diría, deshonrar. ¿Por qué? Porque cuando su madre va y le pide el favor a Jesús, luego inmediatamente dice que ya dice directamente a los sirvientes, o a los que estaban allí, los que estaban sirviendo el vino, hagan todo lo que Él les diga que hagan. Por tanto, imagínense que Jesús hubiera dicho: no, yo no voy a hacer nada. Hubiera deshonrado a su madre.
hubiera faltado al respeto a su mamá, que en este caso es María. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Obedece. Acuérdense de lo que está escrito en el texto de la escritura desde el principio, lo que viene siendo en Éxodo, que dice justamente: honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y la honra a los padres va definida por varios aspectos. Una, el honor debido públicamente. Hacer algo que avergüence a los padres públicamente es faltar a la honra de los padres, es deshonrarlos. Hacer algo que, como desobedecer en un concepto así como ese estilo de que puede dejar mal al padre o a la madre, es incorrecto. Entonces Jesús, como no le costaba en primer lugar ayudar en ese ámbito, y tampoco le era pecado el ayudar en ese ámbito, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Para no deshonrar a su madre, obedece a la petición que su madre le hizo. Y con esto vemos justamente el cumplimiento de algo que incluso se nos manda a nosotros en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Este es Hebreos. Filemón. No, Efesios capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Y aquí vemos dos características importantes. Una, honrar a los padres es sumamente importante, agrada a Dios y es lo correcto. Ahora bien, la segunda característica que vemos, que me parece muy interesante, es que la honra hacia los padres es la obediencia. Y esto se implementa hacia dos puntos. Una, hacia los padres terrenales, y dos, hacia nuestro Padre Celestial. El primer punto se implementa de la siguiente manera: hijos, ¿quieres saber cómo agradar a tus padres? Obedece. Sé un hijo obediente. En todo obedece. Obviamente habrá cosas y detalles, pero rara vez van a pasar en los que tus padres van a ir en contra de la voluntad de Dios, y obviamente tu obediencia principal está dirigida a Dios. Pero en la mayoría de las ocasiones no va a ser el caso. Si, por ejemplo, te dice tu madre o tu padre: ve y ayuda al vecino, a la vecina, a tu tío, a tu tía a arreglar este asunto, y tienes la posibilidad de hacerlo, aunque no es algo que tú harías por tu propia cuenta, para no hacer quedar mal a tus padres delante de estas personas a quienes han dicho que tienes que ayudar, tú debes ir a ayudar, tú debes ir a apoyar. ¿Por qué? Porque por darle honra a tus padres. Entonces esa parte es muy importante. La obediencia es una de las características de honra hacia los padres. ¿Quieres saber cómo honrar a tus padres? Aprende a obedecer. Esto va implementado en muchas cosas. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho remarcar, porque a veces nosotros somos un poquito necios en entender cómo funciona la obediencia. Y si tus padres, por ejemplo, te dicen: hijo, hija, lávame los trastes, y cuando tu padre o tu madre llegan, resulta ser que no lavaste los trastes, sino que a lo mejor tú en tu propio entendimiento dijiste: bueno, y si en vez de lavarles los trastes, limpio mi cuarto, limpio la sala, limpio el baño y limpio el patio, pero no lavo los trastes, es más trabajo, así que seguramente, dice la mente de uno, eso les va a agradar. Pero no. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan dicen: ¿qué te mandamos a hacer? Los trastes. ¿Lavaste los trastes? No lavaste los trastes. Entonces todo lo demás que hagas de nada me sirve, porque no estás siendo obediente. Aprendamos primeramente que la primera característica de honra hacia una autoridad es la obediencia. Cuando debemos honrar a alguna autoridad, se honra con obediencia. Con obediencia. Si tú tienes una autoridad en tu trabajo, debes obedecer a tu jefe en las características que van acordes al trabajo. Si tú tienes un gobernador,
tienes que obedecer al gobernador en las características legales. Y cada uno, según lo que se tiene que honrar a su autoridad puesta por Dios, de por sí, obedeciendo a las características que le toca obedecer. Hijos, obedezcan a sus padres. Esto es lo correcto. Dios lo puso así. Quien te puso esa madre, quien te puso ese padre, fue Dios. Obedece a tu padre y a tu madre y les honrarás. Esposa, obedece también a tu esposo. Funciona así. Obviamente sí, porque siempre me vienen con esta premisa de que ¿y qué pasa si mi esposo me pide algo contrario a la palabra del Señor? Creo que es obvio cuál es la respuesta. La primera autoridad que tienes es Dios, pero en general no seamos mentirosos. La mayoría de veces no va a haber algo que sea en contra de la palabra de Dios, porque luego lo que queremos nosotros poner como en contra de la palabra de Dios es, por ejemplo, lo siguiente: yo soy hijo y estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo la Biblia y mi madre me dice: hijo, lávame los trastes. Y yo: voy, ma, estoy leyendo. No, lávamelos ya. Y entonces nosotros decimos: pues no tengo por qué írselos a lavar, porque yo estoy leyendo para Dios, yo estoy recibiendo palabra del Señor, y si yo ahorita corto esto por ir a lavar los trastes, yo estoy yendo en contra de Dios. ¿No es cierto? No es cierto, no estás yendo en contra de Dios, estás yendo en contra de Dios cuando eres rebelde. Puedes cerrar la Biblia, por dar el ejemplo, les estoy dando un ejemplo de una cosa que es buena y agradable para Dios. Puedes cerrar la Biblia y decirle: ok, ma, voy a ir a lavar. Vas, lavas los trastes, regresas y lees. Cierto que puedes, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, en ese tipo de aspectos, la obediencia da más honra a Dios que el seguir leyendo. Porque esto también lo vemos en la Escritura con otras características, en la ayuda a los padres cuando uno crece. Dice ahí la Escritura que Jesús se molestó con los fariseos diciéndoles: ustedes, ¿por qué? Les pregunta, ¿por qué terminan? La frase que dice es: ¿por qué siempre siguen o rompen los mandamientos de Dios por seguir sus tradiciones? Y les dice: porque ustedes dicen, si ustedes le dicen a vuestro padre o a vuestra madre, es corbán, todo con lo que te podría ayudar, o sea, es mi ofrenda a Dios, todo con lo que podría ayudarte, ya no es necesario que cumplan el mandamiento de honrar a vuestro padre o a vuestra madre. Les doy el ejemplo ya más claro. Yo tengo este dinero, vamos a decirlo así, son 4 monedas, pero vamos a decir que son 100 pesos por cada una. Son 400 pesos que tengo. Y mis padres necesitan ayuda. Acuérdense que la ofrenda es un término voluntario, ¿okay? No es lo mismo diezmo o ofrenda. Y yo digo: ok, tengo 400 pesos. Y digo: pues de estos 400 quiero darle los 400 a Dios. Pero justamente llegan tus padres y te dicen: ¿sabes qué, hijo? Ocupamos dinero porque nos cortaron la luz, nos cortaron esto, no tenemos oportunidad de esto o aquello. Ayúdanos, hijo, porque necesitamos ir a comprar esto, necesitamos... Y tú dices: pues no puedo porque estoy ya decidí dárselo a Dios. Entonces no estás cumpliendo con el mandamiento de Dios, que es honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú puedes dejar algo para hacerlo después, por honrar a tus padres o obedecer a la autoridad que tienes, debes hacerlo. Debes hacerlo. Es la autoridad, vamos a decirlo así, y eso es honrar a tus padres. Entonces, tú dices: ¿sabes qué? Está bien, voy a darte esto. Era lo que yo planeaba darle a Dios y ahora veo que Dios te los está dando a ti. Eso es muy diferente, hijos míos. Eso es muy diferente. Porque allí honras a tu padre cuando sabes que puedes dejar alguna otra cosa de lado. ¿Cuándo es que no se puede? Yo les doy un ejemplo. Cuando sabes que tienes un servicio para con Dios. Cuando sabes que tienes que ir a predicar a tal lugar. Cuando sabes que te tienes que mover a tal lugar a hacer algún servicio para Dios y ya estás comprometido en eso. Y entonces tus padres te dicen: oye, ¿podrías ayudarme en esto? ¿O podrías ayudarme en aquello? En ese tipo de casos, por amor al reino de Dios, sí tiene sentido cuando tú dices: ¿sabes qué, pa? Quisiera, pero tengo un compromiso con Dios. Cuando vuelva, te apoyo en esto, te apoyo en aquello. Pero son términos específicos y muy raros que va a suceder en la vida de cada uno, hermanos míos. Seamos sinceros. Rara vez eso va a pasar en general. O sea, rara vez tú vas a tener un mandato, un llamado por el cual tendrás que abandonar familia. Pero cuando lo tengas, obviamente tendrás que abandonarlo.
tendrás que dejarlo todo por seguir al Señor. Pero en el caso de que todavía no te pase eso, hermano, no tienes por qué estar negándote justamente la ayuda hacia tus padres y hacia la honra hacia ellos. Jesús mismo dijo, todavía no es mi tiempo. O sea, no está en mi voluntad, ni tampoco es el momento en el que yo todavía me tenga que revelar como Cristo y como Señor. Pero como su madre se lo pidió y tenía la capacidad de hacerlo, lo hizo. ¿Qué pasó, Gordon? Como tenía la capacidad de hacerlo, lo hizo. Hermanos míos, yo lo que no quiero es que ustedes pongan a Dios de pretexto para pecar. Ese es el detalle. Que yo no quiero que en algún momento ustedes consideren que la obra o la acción hacia Dios es un pretexto perfecto para pecar. Porque luego mucha gente lo hace. Mucha gente tiene esa mala costumbre de, por ejemplo, de ser grosero con una persona, incluso decir a veces es que ofendió a Dios. Espérate. Ok, sí, ya Dios se encargará de pagar. Ustedes defiendan la verdad. Pero defender la verdad es hablar la verdad. Tú no tenías por qué pegarle a esa persona por lo que dijo. O sea, no es tu trabajo hacer eso. No te toca a ti. No uses a Dios como pretexto para hacer lo incorrecto. Más, por ejemplo, lo que sabemos que ha pasado, históricamente hablando. Sabemos que la iglesia ha cometido muchos errores gravísimos sobre el término de lo que es correcto, vamos a decirlo así, tomar en consideración a la hora del valor humano, al final de cuentas. ¿A qué me refiero? Ustedes y yo sabemos perfectamente que hubo atrocidades hechas por la iglesia en el nombre de Dios. Ahora bien, estas atrocidades fueron hechas en el nombre de Dios, pero con voluntad de hombre. En otras palabras, la iglesia usó a Dios como pretexto para hacer su maldad. Y eso es algo que se ve incluso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Cuando llegan con Jesús a traerle a una mujer que había sido encontrada en adulterio, no sé si recuerdan la expresión que le dijeron. Esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio y la ley dice que la tenemos que apedrear. Y entonces Jesús se pone a dibujar en el suelo, dice, o a escribir en el suelo, y no les puso atención. Y aquí les voy a enseñar una cosa. El juicio público y la justicia que nosotros muchas veces queremos implementar con violencia, muchas veces es solamente un pretexto para hacer violencia sin ser culpados. ¿Por qué creen que cuando una persona es señalada, sea varón o sea mujer, generalmente por internet le es casi que un linchamiento? Porque al ser humano le gusta la idea de hacer daño. Es natural del ser humano hacer daño. El problema es que no le gusta ser juzgado, no le gusta ser señalado, no le gusta ser exhortado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A la mayoría de la gente, la mayoría del mundo, le gusta hacer violencia. Entonces, ¿qué esperan? Que una persona cometa un error, cometa una acción incorrecta, socialmente incorrecta, para poder linchar a esa persona y entonces cometer su violencia, la cual ya tenían ganas de hacerla desde hace tiempo, hacia alguien a quien técnicamente se le tiene que hacer violencia según sus propios criterios, y por ello ya no son juzgados. Esa es la naturaleza del hombre. Busca la manera de meter de pretexto la justicia o el bien para hacer el mal. Por eso Jesús dice, ustedes escucharon ojo por ojo, porque hay gente que le encanta que les hagan cosas malas, porque entonces ellos se las devuelven multiplicadas. Porque desde hace tiempo ellos querían hacer lo que era incorrecto, pero no podían en términos generales, porque serían culpados como malos. Entonces, ¿qué es lo que esperan? A que alguien les haga algo para entonces ellos pagárselas al doble y desquitar las ganas que tenían de hacer el mal desde hace tiempo. Pero delante de Dios nadie puede engañar al Señor. Nadie puede engañar la mente de aquel que todo lo escudriña. Eso quiere decir, hermanos, claramente que no podemos engañar a Dios. Cuando nosotros usamos a Dios como pretexto para hacer el mal, no podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos o engañar a Dios,
diciendo, bueno, pero es que lo hice en el nombre del Señor. No es cierto, porque no es en primer lugar lo que Dios te está mandando. No es en primer lugar lo que te toca. Y para acabarla, no la hiciste con buen corazón. Pues Dios conoce el corazón y sabe cuando hiciste las cosas por malicia. Por dar un ejemplo, alguien me engaña a mí, me engañó a mí, entonces yo tengo derecho a hacerle daño a él o a ella. No tienes por qué. Al contrario, la Escritura, Jesús mismo lo dice y lo aclara muy firmemente. Si tu enemigo dice, o sea, una persona que está en contra de ti, tú estás en contra de él, tiene hambre, dale de comer. Ora por los que te persiguen. Ama al que te aborrece. Dios te está diciendo, hazle bien a la gente que te hace mal. No uses de pretexto la justicia, no uses de pretexto el bien, no uses de pretexto a Jesús o a Dios para hacer el mal, para efectuar el mal, porque no es correcto. Y muchas veces se hace así. Yo esto lo hago para Dios, dejando familia, por ejemplo, lo pongo de la siguiente manera. Las madres y las esposas tienen una responsabilidad y una autoridad sobre sus hijos. Las madres y las esposas tienen una autoridad y una responsabilidad para con sus hijos. Si las madres dejan a sus hijos por amor al Evangelio, tienen que entender que ciertamente, en primer lugar, a la mujer no le fue mandado ese mandato. No pueden usar a Dios como pretexto para abandonar a sus hijos. Ciertamente es válido que digan, ok, por amor a Dios doy más tiempo a Dios que a mi hijo, ok, válido. Pero una de las características y ordenanzas de parte de Dios hacia las madres es que cumplan su labor como mujeres, como madres, pues, para ser más exacto, que cumplan su labor como madres. Si vamos a la Escritura, vuelvo a lo mismo, Primera de Timoteo, se los voy a ir diciendo. Primera de Timoteo, permíteme, ¿verdad? Hebreos, está antes de Filemón incluso. Cosita. Tesalonicenses. Ay, cosita hermosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso pensé. Chiflado. Decía, 1 Timoteo. Ahora sí. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Habla de la mujer, diciéndole específicamente el término de lo que ya hemos hablado anteriormente, que en la iglesia no le toca la predicación ni tener autoridad sobre el hombre. Y luego dice en el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. No está expresando que la mujer no se va a salvar si no tiene hijos, ¿sí? Porque hay mucha gente que quiere tergiversar los textos cuando tienen un propósito de expresión. Se está refiriendo a que aquellas mujeres que han tenido hijos tienen la necesidad y obligación de encargarse de su labor como hijas de Dios y como madres de hijos a los cuales tienen que cuidar. Entonces, si tu primer labor, mujer, que es la de ser madre, la abandonas por o con pretexto del Evangelio, tú ya no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Porque ciertamente al hombre le dice, el que abandona padre, madre, hijos, por causa de mí, pero se lo está diciendo a sus discípulos, a los varones, porque incluso dice, y esposa, no esposo, esposa e hijos, dice, él tendrá 100 veces más. ¿Sí? Padres, madres, hijos. Y fíjense cómo no dice esposa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a tener que volver con su esposa, porque tiene una responsabilidad para con ella. Incluso lo vemos con Pedro.
Dice Pedro, Señor, nosotros lo hemos abandonado todo, pero tiempo después nos enteramos que Pedro sigue teniendo a su esposa. Entonces, ¿la abandonó o no la abandonó? No se refiere a un término de divorcio, no se refiere a un término de abandono eterno o completo o para siempre, sino más bien una responsabilidad de prioridad. Y nada más dejo claro ese punto para que ningún hombre diga, bueno, pues me voy a separar de mi mujer por amor del evangelio. No uses al evangelio como un pretexto para errar, para hacer lo que es incorrecto. Porque incluso Pedro, quien abandonó todo, como dice él, por amor al evangelio, que se lo dice a Jesús, el Señor, nosotros lo hemos abandonado todo, ¿qué tendremos? Y entonces Jesús es donde les dice que tendrán justamente un trono, un reinado, algo así dice, sobre las 12 tribus de Israel. Pero también vemos justamente esa característica. Pedro no quedó abandonado, no dejó abandonada a su esposa y a su familia para siempre. Incluso menciona sobre su hijo, Marcos creo que se llamaba su hijo o algo así, llega a mencionarlo. Entonces sí vemos que él cumplió con su labor de esposo, pero por el tiempo en el que estuvo Jesús, que fueron 3 años más o menos, se vio la necesidad de priorizar el evangelio o priorizar al Señor, pero no por eso abandonó su labor como esposo, porque le tocaba ser esposo y le tocaba ser padre, era su responsabilidad, pero priorizó el evangelio. Ahora bien, cada uno tiene su mandato por algo. Si Dios mandara al padre y a la madre a dejarlo todo por el evangelio, o a poner en primer lugar todo por el evangelio, imagínense qué pasaría con los hijos. Tendríamos muchos hijos abandonados, pero la escritura no dice eso. La palabra de Dios dice lo contrario, dice a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice, le sería mejor que se le amarrara una piedra de molino, y cualquiera que lastime a estos pequeños dice lo mismo. Entonces, también dice, el que recibe un niño en mi nombre, me recibe a mí. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo Señor que dice eso mande a los padres a abandonar a sus hijos? Es que cada uno tiene su labor, varones, mujeres. Al varón sí se le mandó una ordenanza de eso, y a la mujer se le dijo, cuida tu familia, trata con tu familia. Si eres madre, trata a tus hijos, procura a tus hijos. Pero hoy vemos como madres y padres abandonan a sus hijos por trabajo, por ¿cómo se dice? Por ocupaciones, por deseos, hasta por sueños. Y hay gente que apoya estas ideas, de que dicen, abandonó a su familia por cumplir su sueño, está bien. No está bien. No está bien, porque tenemos un mandato de parte de Dios. No podemos usar pretextos para hacer lo incorrecto, dejando de hacer lo que Dios ya nos mandó a hacer en primer lugar. Lo mismo para mujeres, lo mismo para hombres, lo mismo para cualquiera de nosotros. Vuelvo al mismo caso. Vemos a Pedro. Pedro cumplió su labor como esposo y como padre. Solamente que tuvo que priorizar al evangelio, pero no usó el evangelio como un pretexto para dejar de lado a su familia. Entonces, lo mismo con el ejemplo que da Jesús. Es importante dar ofrenda, es importante ayudar a la obra del Señor, es importantísimo el ayudar a los santos que están sirviendo en la obra del Señor, pero no es un pretexto, hermanos, para dejar de hacer lo que es correcto para con nuestra familia. Al contrario, escrito está, el que no provee para su casa y para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, yo pregunto, ¿acaso no vemos de los hombres y varones del Señor que dicen que primeramente tienen que estar administrando su casa para entonces poder administrar la iglesia del Señor? No dice, es necesario, se lo dice a Timoteo, es necesario que el que es obispo, dice, miren, requisitos de obispo, capítulo 3 de 1 de Timoteo, versículo 1, dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, o sea, liderazgo en la iglesia, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, no estamos hablando de que está sin mujer, o sea, de que abandonando a su mujer. No funciona así. El que quiere ser obispo tiene que tener a su mujer. ¿Y qué dice de su mujer? Que tiene que ser fiel. Por eso mismo lo dice como de una sola.
O sea, le tiene que ser fiel a ella. Y después dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, aunque vemos claramente la explicación y expresión de Jesús, el que abandona todo por amor al Evangelio, ciertamente recibirá de vuelta. Eso quiere decir que el que prioriza a Dios, tarde o temprano tendrá de nuevo todo aquello que abandonó. ¿Cómo lo vemos, hermanos? Mau. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos con Abraham, hermanos. No es un, ¿cómo se dice? No es algo nuevo. A Abraham se le dice, ve y sacrifica a tu hijo para mí, le dice a Dios. Y él fue a sacrificar a su hijo. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que el ángel del Señor lo detuvo. Pero en Hebreos vemos justamente una representación espiritual, donde dice que aún de los muertos tenía la confianza Abraham que volvería a tener a su hijo. Y cuando llega ahí, dice, y ciertamente, en sentido figurado, de ahí le recibió de los muertos, porque estaba a punto de matarlo, pero no lo mató. Entonces de ahí le recibió, del lugar el que ya lo había puesto él, del lugar de los muertos. Y se lo devolvió. Es lo mismo que vemos aquí. Hermanos, no podemos usar de pretexto al Evangelio ni a Dios para abandonar lo que se supone es de Dios y que Dios ya nos mandó. Se los digo yo, como una persona que también le toca justamente este tipo de temas, porque yo tengo a mi madre y tengo a mi padre. Y aunque yo, al final de cuentas, en el servicio estoy sirviendo a Dios, trabajando para Dios, y por lo mismo, obviamente, la abundancia no es como una característica muy básica de este tipo de situaciones, a menos de que tengas mucha gente, pero no por el servicio. Aún con todo y eso, uno tiene que honrar a sus padres. Que yo tenga autoridad de parte de Dios para enseñar y corregir e instruir, no quiere decir que yo vaya a faltarle el respeto a mis padres, por ejemplo, diciéndoles o obligándoles o queriéndoles obligar a lo que hacer o a lo que no hacer, solo porque ahora yo tengo palabra de Dios. No, al contrario, me toca honrarlos. En muchas ocasiones me ha tocado hablar, por ejemplo, con mi madre, que mi madre no quiere escuchar lo que le estoy diciendo, y me ha tocado callar. Y dirás, ¿y no viene de Dios? Claro que viene de Dios lo que le estoy diciendo, y claro que lo sabe, pero al final de cuentas, yo no voy a usar de pretexto a Dios para deshonrar a mi madre en ese tipo de aspectos. Y bueno, Dios le da sabiduría a ella justamente para luego entender que las cosas que yo decía no venían de mí, porque siempre que Dios habla, lo confirma, ¿okay? Eso es una verdad. Entonces, a lo que quiero llegar yo con esto es justamente eso, de que yo no voy a usar a Dios de pretexto para faltarle el respeto a mi madre. Yo no voy a usar a Dios de pretexto para hacer lo incorrecto. Yo no voy a usar lo bueno de pretexto para hacer lo malo. Mau. Entonces, por lo mismo, hermanos míos, aprendamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Si es, como dice la Escritura, si a alguno debemos honra, debemos darle honra. Si a alguno le debemos respeto, debemos darle respeto. Dice la Escritura, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Sumamente importante. Entonces, teniendo conciencia de esto, hermanos, hagamos lo que nos toca, aunque no sea lo que a lo mejor sea lo más prioritario, lo más correcto, lo que más nos gustaría. Porque vuelvo al mismo caso. Vuelvo al mismo caso, hermanos míos. ¿Jesús podía ayudarles a esas personas con lo del vino? Sí. ¿Se interponía con alguna característica de lo que él tenía que hacer? No. Él decía, todavía no es mi hora, no es el momento, no es la manera en la que lo quiero hacer. Pero
por obedecer a su madre, por no deshonrarla, obedeció. Lo hizo Jesús, quien tiene autoridad por sobre todos y es Señor de todos, incluyendo a María. Le hizo caso. ¿Por qué? Por honrar a su madre. No usó ni su autoridad, ni su poder, ni su ministerio como pretexto para no honrar a su madre. Hagamos lo mismo y no nos neguemos justamente a esa situación, porque luego también, por ejemplo, está la situación de que ocupamos mucho tiempo para Dios, y eso está bien, toda nuestra vida es del Señor. Pero tu padre y tu madre, a lo mejor tú eres su hijo único, a lo mejor tú no tienes otros hermanos, o directamente tienes otros hermanos que tampoco han tenido el cuidado de tus padres, y tú que eres siervo del Señor, nunca los has ido a visitar, ni les has llamado, ni les has visitado, ni nada. ¿Por qué? No, es que ando ocupado. Las cosas del Señor son muy, muy ocupadas. Claro que lo son. Pero una de las características que dice el Señor es: honra a tu padre y a tu madre. Y en otros textos, en Proverbios, dice: no menosprecies a tu madre cuando envejezca. Y en otros textos muestra lo mismo del padre. Entonces, si tú usas de pretexto a Dios para no cumplir con las labores que Dios mismo te mandó, no estás cumpliendo con lo que Dios te mandó. No podemos usar el bien para hacer el mal. No somos maquiavélicos. La idea de Maquiavelo es: el fin justifica los medios. O sea, hago algo malo para un bien final. No es la manera en la que Dios trabaja, ni la manera en la que Dios le agrada. Entonces, hermanos, hagamos lo que es bueno y no usemos lo bueno como pretexto para hacer lo malo, porque entonces mancillamos el bien. Si tenemos cómo ayudar a la gente, sea a nuestra familia, sea a nuestras parejas, si hay algún mandato de Dios que nos ha dado, no podemos ir en contra de él solamente por querer hacer algo que nosotros consideramos bueno. No cometamos el mismo error que ellos cometen. Veamos lo que hizo Jesús. Aprendamos de lo que hizo Jesús. Entonces, lo mismo con la esposa, lo mismo con el esposo, lo mismo con ellos. Por ejemplo, mujer, a mí me tocó saber de este tema, por ejemplo, de que a lo mejor una mujer no está casada con un creyente por X o Y razón, ¿no? Se casó, el muchacho se alejó de Dios, se casó antes de que conocieran a Dios, hay mil y un razones, el caso es que está casada. Y la mujer está todos los días en la iglesia, todos los días sirviendo, todos los días ayudando, y nunca está con su marido, nunca está sirviendo a su marido, nunca cuida a su marido, nunca se somete a su marido, no le hace caso a su marido y no se comporta como Dios le ha mandado a esa mujer. Y mete de pretexto: es que estoy ayudando en la iglesia, es que estoy en el grupo de intercesión, es que estoy en el grupo de alabanza, es que estoy en esto y esto y esto y esto y esto y esto y aquello. Y entonces, ¿dónde queda el mandato de Dios en cuanto a la que es mujer casada? ¿Qué pasa con eso? Hermana, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede con ese tema? ¿Usamos a Dios de pretexto para no servir al marido? ¿Para no sujetarnos al marido? Lo mismo, maridos. Usamos de pretexto a Dios para no darle el tiempo a la mujer, para no estar tiempo con ella, para no amarla, para no procurarla, para no enseñarle, para no guiarla, para no ver cómo está su vida espiritual. ¿Acaso vamos a estar con esa necedad? Claro que no. Claro que no. Al contrario, hacemos lo que es correcto delante de Dios y no dejamos de hacer lo demás que sabemos que también honra a Dios. Como lo veíamos con el ejemplo de las ofrendas, que dice el Señor, se lo dice a los fariseos: ustedes diezman la menta y el eneldo, o sea, hacen lo que es materialmente correcto, dice, pero dejáis lo más importante de la ley: la justicia, el amor, la misericordia y la fe. Entonces, nosotros no, dice, porque luego dice el Señor, era necesario que hicieras esto, o sea, la justicia, el amor, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. En el caso de las ofrendas, de los diezmos, de lo que es económicamente correcto. Entonces, lo mismo con nosotros. Tanto es necesario que hagamos servicio en la iglesia como ayudemos en los términos de Dios, como también que procuremos primeramente a nuestra familia, como también que procuremos primeramente los mandatos del Señor que nos fueron dados a cada uno conforme a la voluntad de Dios.
No podemos dejar lo que es correcto delante de Dios por pretexto, y poniendo de pretexto más bien a Dios. O sea, es absurda la idea. Entonces, aprendamos de eso. Como Jesús no desobedeció a su madre solamente por decir, bueno, pero es que todavía no es el tiempo, así que la señora haga lo que quiera, yo no voy a hacer nada. No se comportó así. Aprendamos de eso. Segunda cosa, la honra viene de la obediencia. Padres, hijos, creo que ustedes van a entender esto bien. Por lo mismo, somos hijos de Dios, que nos toca honrar al Padre. Por eso dice, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Y si la honra hacia los padres es la obediencia, delante de Dios nos toca ser obedientes. Es importante nada más ese tema, nada más quería comentarlo como un punto extra. Estaba perdido, estaba acá, en Juan. Entonces, siguiente parte que me gustaría ir revisando, porque ya habíamos leído, es la siguiente parte. Esta parte que dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y a mí me recuerda mucho esta parte, se me hace curiosa, porque me recuerda mucho al Señor, a Dios. El primer vino, el cual recibimos de la boda, del matrimonio, de la fiesta, es la ley. Vamos a ponerlo así, esto es una alegoría. La ley, todo el inicio antes de Jesús, es el primer vino que se dio en la boda. Es bueno, sirve, es útil. Pero el vino que dio Jesús, que es el de la gracia, el que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, el que ya no está atado al antiguo vino de la ley, ese nuevo vino es mejor que el anterior. Y Dios nos los reservó hasta el final. Por tanto, hermanos míos, todo aquel que quiera volver a los rudimentos y obligaciones de la ley, rechaza el mejor vino, que es el que Jesús da ahora en el tiempo de la gracia, el cual está servido en ollas de purificación. Porque incluso dice acá, estaban ahí unas tinajas de piedra de agua conforme al rito de purificación de los judíos, dice, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y de ahí justamente puso el vino, el que ahora nosotros recibimos, que es la sangre de Cristo. Cuando vamos justamente con esa referencia, o vamos viendo justamente esta alegoría, entendemos una cosa que debemos quedar muy claros, hermanos, algo que ya les he hablado muchas veces. No traten de volver al antiguo pacto, porque escrito está, y esto lo dice Pablo, que todo aquel que se circuncida, lo voy a decir en cualquier otro tipo de ámbito, que cumple cualquiera de los mandamientos de la ley para ser justificado por ella, está obligado a cumplir toda la ley. De Jesús os habéis deslindado, vosotros, dice, los que tratáis de justificaros conforme a las obras de la ley. Por tanto, hermanos míos, aunque la justicia y la verdad, aunque la misericordia y la libertad del pecado vienen por la gracia de Dios, el querer atarnos a la ley es negar todo el sacrificio y la verdad que Dios puso en nosotros. Y vemos esta alegoría con el vino, como el primer vino que fue dado era bueno, pero el segundo vino que fue el dado por Jesús es mejor que el primero, y no tiene sentido querer volver al primer vino. No busquemos andar en el pacto antiguo, según la ley, según las ordenanzas de la ley, según los mandatos de la ley, porque yo conozco gente que quiere guardar el sábado por lo que dice la ley, que quiere guardar las fiestas por lo que dice la ley,
que quiere hacer esto o aquello por lo que dice la ley, que quiere evitar esto o aquello por lo que dice la ley, porque sienten que con eso serán justificados. Pero, ¿qué dice Pablo incluso de esta situación cuando habla con los Gálatas? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? Dice, miren, se los leo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, o sea, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito, significa anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego en el siguiente versículo, el versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído cerca de mi conducta, y bueno, ya empieza a mencionar sobre lo que él hacía. Pero agradó a Dios, versículo 15, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, y empieza a comentar también de cómo él confirmó que justamente lo que él estaba enseñando era lo que se había enseñado desde el principio por parte de Jesús. Y empieza a decir por acá, quiero buscar específicamente ese versículo que me interesa. Sigue contando esa historia. Aquí está, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué? Porque justamente les menciona más adelante. Quiero verlo justamente en ese texto. Dice un poquito más abajo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Bueno, ya aquí empieza a mencionar del pacto. Mau, cosita mau. ¿Por qué creen que justamente en el versículo 5, bueno, capítulo 5, versículo 16, empieza a hablar justamente de las obras de la carne? Y entonces cuando menciona el fruto del Espíritu dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para los que son de Cristo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, a lo que voy, hermanos, hay que tener conciencia de cómo es que Dios nos alcanzó y cuál es el evangelio que predicamos. Tener conciencia de cuál es el vino que ahora Jesús nos da a beber. Y es ese vino mejor que el anterior. Ese que no está atado a las cuestiones de la ley, ni a guardar días, ni a guardar tipos de comidas, ni a guardar nada de eso, sino a vivir en santidad en la gracia del Señor. Vivir según y conforme a la fe. Vivir conforme a lo que a Dios agrada, amándonos unos a otros, unidos por el amor en Cristo Jesús. No tiene nada que ver con términos de la ley. Los términos de la ley fueron definidos para darnos a conocer la naturaleza que hoy y de la que hoy disfrutamos. Una naturaleza alejada del pecado, una naturaleza que ama a Dios, una naturaleza que ama hacer el bien. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu que está en nosotros viene con el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas que dice ahí, que es el fruto de la fe, el fruto del Espíritu, perdón, son las que nos permiten andar sin que la ley sea contradicha, pero no siguiendo la ley, sino siguiendo la naturaleza que en Cristo Jesús nos ha sido dada. Por eso Pablo dice también en otro texto que le preocupa, porque los ve observando días, observando quiere decir guardando, que dice que él los veía guardando días, meses y años. Dice, me preocupa que en vano he trabajado con vosotros. ¿Por qué? Porque los veía guardando sábados, los veía guardando fiestas solemnes, los veía guardando esto y aquello, creyendo que si no lo hacían, estaban perdidos y no tenían salvación. Y creyendo que por guardarlas, por guardar esas ordenanzas, por guardar esos días, por guardar esto y aquello, ellos iban a ser salvos. Cuando por lo único que somos salvos es a través de la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Andaremos en pecado porque estamos en la gracia? Obviamente no. Obviamente no. Porque luego entra ese pretexto de los ignorantes, de aquellas personas que quieren tergiversar el evangelio, que dicen, entonces si no están siguiendo la ley, quiere decir que van a estar en pecado. Y no les importa porque están bajo la gracia. Y no, nada que ver. Al contrario, los que estamos bajo la gracia, confirmamos la ley. ¿Con qué? Con nuestros hechos, escrita en nuestros corazones. Ya no por ordenanza, sino por naturaleza, por vida, por amor. El evangelio es un evangelio de libertad. ¿Pero libertad de qué? Del pecado, de la malicia. Es una libertad a poder hacer lo que es correcto sin necesidad de que el mundo nos cambie. Porque quien nos cambió fue Cristo. Quien nos hizo ser quienes somos es Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, obró a través de Cristo para que nosotros pudiésemos vivir según la santidad correcta delante de Dios. Ya no vivimos conforme a la ley, vivimos conforme a la fe, y esa fe nos lleva a actuar como a Dios le agrada. Entonces, sabiendo ese evangelio, hermano, no traten de atarse a la ley. Si quieren guardar un día para el Señor, guárdenlo. Pero guárdenlo por amor y por fe, no por ordenanza ni por salvación, y no condenen a los que no lo hacen como ustedes, porque simple y sencillamente no están llamados a eso. Ustedes lo hacen por decisión propia, lo guardan por decisión propia, mientras el hombre de Dios se mantenga alejado de la fornicación, del adulterio, de los malos pensamientos, de las malas palabras, y ande en santidad conforme a la voluntad del Señor, que guarde o no guarde un día, que coma o no coma una cosa, que guarde o no guarde un culto, viene dando igual. Porque la religión correcta, la religión que dice la Escritura que agrada al Señor, la pura y sin mácula, es ayudar a los necesitados. Los voy a resumir, porque dice, es ayudar al huérfano y a la viuda, o sea, a los que no tienen a nadie, en sus aflicciones, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, ayudar a todo necesitado y no pecar.
no contaminarse con el mundo, no hacer lo que al mundo le agrada. Eso es no guardarse sin mancha del mundo. Entonces, teniendo conciencia de estos, hermanos, no tratemos de regresar a la antigua manera de vivir. Neguémonos a esa idea. No neguémonos a la idea de volver a los rudimentos de la ley, a las ordenanzas escritas en piedra, y vivamos en las ordenanzas escritas en el corazón de hombre, en las que Dios ha puesto en nuestros corazones. Sumamente importante eso, para que no andemos conforme a la ley, sino conforme a la fe en Jesucristo, conforme a la gracia, la cual no nos permite pecar. ¿Okay? Si nos alejamos del pecado no es por cuestión de la ley, es por cuestión de fe y amor a Dios. Y ese es el enfoque que debemos tener siempre. Entonces, viendo esta alegoría justamente del vino, el vino bueno que se sirvió al principio y el vino mejor que se acaba de servir, embriaguémonos del Espíritu Santo, embriaguémonos en la gracia del Señor, en el vino nuevo que es su sangre, limpiando nuestros pecados y siendo gozosos y alegres en la verdad del Evangelio. Y bueno, técnicamente sería todo lo que tendríamos que ver de esta lectura del día de hoy. Así que vamos a agradecer a Dios y a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Y ahora sí, cualquier pregunta que tengan, pues se va contestando ahorita al final. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por la enseñanza que nos diste hoy. Gracias por tu salvación. Te rogamos, Padre mío, que nos permitas andar en santidad, rectamente delante de ti, haciendo lo que te agrada, y que no nos atemos justamente a rudimentos innecesarios, Señor, de los cuales tú mismo nos has librado para vivir en tu santidad conforme a tu voluntad, ya no atados en obligación, sino en amor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Dudas, preguntas, de una vez se van contestando. ¿Quedó todo claro? Espero que sí. ¿Saúl no está? Claro, no me dijo que no iba a estar. Buenas. Se convirtió en el miembro número 8. Ah, mira. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Bienvenido. Gracias. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna cuestión? ¿O todo claro? Yo espero que todo claro. Acuérdense, hermanos míos, de no negarse a darle tap si es que tienen oportunidad, porque eso ayuda mucho a que a los mismos directos que se terminen compartiendo, aunque no directamente por ustedes, sino por parte de TikTok, se lo termina poniendo en el feed a las personas que están por ahí, para que tengan esa disposición y también esa alegría por ayudar. Y a ver que yo también estoy tratando de hacerlo. Un segundo. Ah, mira, yo tengo conciencia de ese tema. Va, si quieres preguntarme después, te lo voy aclarando. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo te llamas, perdón? Dulciana. Te voy a decir una cosa sobre el tema de la ley, ¿vale? Que a veces como que la gente no lo entiende. Los 10 mandamientos no están... ¿Cómo decirlo? Los 10 mandamientos no son los que nosotros seguimos ahora. Nosotros seguimos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora bien, la obligación del sábado es algo que la misma Escritura nos muestra que solamente se tiene que hacer por amor a Dios. Nada más. No por obligación de salvación, pues escrito está por el mismo Pablo. Algunos consideran iguales todos los días, algunos consideran días superiores a otros. Cada uno esté consciente y seguro de lo que cree, porque en ambos casos, prácticamente esto ya te lo digo yo, en ambos casos es correcto, porque el que guarda un día lo guarda para el Señor, y el que no guarda un día para el Señor no lo guarda, y a ambos Dios les ha recibido. Entonces,
es importante que si, por ejemplo, tú en el caso estudiaste con los adventistas, si estás en una iglesia adventista, guarda el sábado, por respeto a la iglesia, por amor a los hermanos. Sin embargo, no pienses que este es el único punto, no piensen que eso es lo que da salvación. Lo que da salvación es Jesucristo. La fe en Él es lo que nos lleva a la salvación. Sí, de nada, Saúl. Solo un punto. Desgraciadamente las bodas de Canaán son el punto básico de la enseñanza de María, pues le hacen creer que así como en ese momento la obedeció, siempre lo hará, sin recordar que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sí, pero es un tema que nosotros no tenemos que darle mucha importancia, porque nosotros tenemos conciencia de cómo es esta relación de Jesús y María, de tal manera que la respuesta de Jesús fue: ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, todavía no ha llegado mi hora. Que Él la respetara y la amara, eso es una cosa muy diferente, pero hoy, incluso en la palabra dice, por el mismo Jesús: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre y mis hermanos. Y si hay más de una madre, no por eso obedece a todas. Esa parte es bien importante. Llegué tarde. ¿Cómo así, Saúl? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, brother? Dulciana, mira, podemos hablar de ese tema de dos maneras. Lo hablamos aquí, si tienes alguna duda, o me mandes mensaje al privado y te voy aclarando los temas. Solamente quiero que quede claro eso, porque sí es bien importante, hermanos, porque luego queremos hacer lo que está escrito, que es sombra de lo que habría de venir, o sea, es más glorioso el tiempo de hoy, y dejamos lo que sí es glorioso por querer cumplir, por así decirlo, con lo que Dios ya no está, como que dice, buscando que nosotros cumplamos, por decirlo así. Dulciana, ¿y qué dije? ¿Dulce María o qué? ¿Qué fue lo que dije? ¿No dije Dulciana? En mi mente dije Dulciana, pero a lo mejor me equivoqué. Entonces me pueden mandar mensaje al privado, porque yo sé que está complicado ese tema, tú, pero... Dulcinea, le dije Dulcinea, ¿en serio? Dulciana le estoy diciendo, ¿verdad? Desde hace rato. A ver, un segundo. Ah, es cierto, Dulcinea, perdón, gracias. Gracias, jeje. Dulce, ok, hola Dulce. Perdón, es que tu nombre ya hizo confusión aquí. Pues sí, Dulce, si ocupas sobre ese tema, sin problema, podemos platicarlo. Porque sí es un tema que ya me ha tocado platicar varias veces con algunas personas. Ese tema, lo de la comida, lo de 1844, que sigo con esa cuestión, que no se me va a olvidar porque no lo aceptan. Pero bueno, son cositas que tengo ahí, mis choques con esa situación. Y mira que quiero mucho a los hermanos que me ha tocado conocer de las adventistas del séptimo día, pero me entristece que haya cosas que la escritura dice directa y claramente, pero no las reciben. Entonces, si lo que ocupes, aquí estamos, ¿no? Para aclararlo principalmente. Y claro, obviamente tú vas a tomar tu decisión conforme a lo que ves en la escritura, pero creo que es muy obvia la gracia del Señor. Y el querer volver justamente a esos rudimentos, como dice Pablo, no, es un poco innecesario, principalmente. Sí, es que sí me ha tocado tocar todos esos temas que los hacen tan diferentes a las demás, ¿cómo se dice?, denominaciones, y que los hace estar tan orgullosos de quienes son. Justamente es un detalle justamente. ¿Qué pasó, pequeño? Me toca echarte esto, que no se te olvide. Pero bueno, Dulce, un gusto conocerte, me alegras que estés por acá. Cualquier cosa que ocupes, ya sabes, al privado me pueden mandar mensaje y yo te voy contestando ahí. Generalmente no te voy a decir ninguna cosa que sea mi opinión, te lo voy a decir conforme a la palabra, y ya tú tienes conciencia para discernir, ¿no?, entre lo que es correcto y lo que no. Pero bueno, hermanos, siendo que ya quedó todo listo, quedó todo aclarado, yo creo que sería todo lo que tendría que platicar.
ya me iría despidiendo. Los vería el día de mañana. Ay, es cierto, me tengo que ir tú. Sí, ya me voy. Que no me acordaba que tengo que llevar a esta pequeña y a la otra pequeña a revisión. Entonces me tengo que ir ya. Que es a las 12:30 que me tengo que ir. O sea que tengo que llegar allá. Los quiero mucho, los amo en el Señor. Nos vemos primeramente hoy a las 6 de la tarde en la lectura. Y cualquier cosa que ocupen, ya saben que estoy ahí para lo que necesitan. Dios me les bendiga mucho. Lean la Biblia, amen a Cristo. Y nos vemos hasta el día... Bueno, hasta las 6 de la tarde. Iba a decir hasta el día de mañana por la costumbre, pero no, sería hasta las 6 de la tarde. Va, me voy despidiendo. Dios me les bendiga. Y hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Oye, Mel sí andaba por acá, ¿no? ¿No andaba por acá? Mau. Va, Dios me les bendiga. Hasta luego. Bye bye.